rodeando a los heridos. No sé si David Sosa está esta mañana, él estuvo en los Marines. Pero los Marines tienen un dicho, podemos decir en inglés un slogan, ¿verdad? Que dice, ningún hombre dejado atrás. Okay. No man left behind. ¿Tiene esa imagen? ¿Se borró? Okay. Es un lema. Quiere decir que cuando uno de sus compañeros se pierde en el campo de batalla o es herido, no lo dejan ahí, ¿verdad? Esa es una estatua. Hay varias estatuas, ahí está. Hay varias estatuas así en los campamentos de los Marines donde han puesto esa estatua. Como puede ver ahí en medio, tiene una pistola en una mano y un cuchillo en la otra mano. Y ha sido herido y los otros soldados lo están ayudando. Lo están ayudando. Lo han rodeado. Pero se ha dicho, hermanos, que los cristianos son el único ejército que mata a sus propios soldados heridos. ¿Han oído eso? ¿Han oído eso? Okay. Los Marines es pues el ejército secular. No dejan a los heridos. Sin embargo, a veces en la iglesia, hermanos, los cristianos, en vez de rodear a los heridos, los criticamos. Los dejamos ahí. Los cristianos, hermanos, nosotros, los que somos salvos, los que hemos nacido de nuevo, dice la palabra de Dios, hermanos, que somos soldados. Dice la palabra de Dios, no vayan ahí, pero en 2 Timoteo dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nosotros somos soldados, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. No me refiero a esas guerras allí, ¿verdad? En Afganistán, Irán, Irak, lugares así. No, es una guerra espiritual. Dice la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha o batalla contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hermanos, nosotros, hermanos, como cristianos, si conocemos a Cristo, somos soldados en una guerra espiritual. Tenemos enemigos, tenemos el enemigo de Satanás, el mundo, la carne. Aún a veces somos criticados aún por los cristianos liberales. Y a veces, hermanos, la verdad es que a veces, hermanos, en esta guerra espiritual en la cual vamos a ser heridos. Un día usted va a ser herido. Los pastores también, como acabo de mencionar, a veces son heridos, ¿verdad? Y nosotros, cuando eso sucede, hermanos, cuando eso sucede, nosotros los cristianos, aquel herido, tenemos que rodearle. ¿Okay? Como vimos en este pasaje, Pablo y Bernabé estuvieron predicando en diferentes ciudades, ¿verdad? Sanando a la gente con el poder del Señor Jesucristo. Las almas se estaban salvando, no todos aceptaban, algunos se opusieron, ¿verdad? Y luego Pablo y Bernabé llegan a Listra. Es interesante, hermanos, que muchas de estas ciudades están en lo que se llama hoy día Turquía. Cuando leemos el libro de Hechos, a veces se nos olvida que muchas ciudades que se mencionan aquí están en lo que llamamos hoy día Turquía. Entonces ahí están en Listra. Y se fijan en un hombre impotente, un hombre incapacitado, un paralítico que nunca había andado, desde el nacimiento había sido cojo. Quería mencionar eso, hermanos. Bueno, está en la palabra de Dios, pero quería enfatizarlo, hermanos, porque hoy día, hermanos, usted va a ver, y espero que no vean, que no miren, pero usted va a ver personas en la televisión que supuestamente andan sanando y tumbando a la gente, ¿verdad? Y siempre sanan enfermedades que no se pueden ver. Cuando Cristo sanaba y cuando los apóstoles sanaban, se podía ver, se podía observar. Gente con manos arrugadas, de repente sus manos se recuperaban. Gente con lepra se limpiaban. Gente muerta resucitaban, ¿verdad? Son verdaderos milagros. Lo que vemos en hoy día es pura fantasía.
Es puro fraude, hermanos. Pero vemos, hermanos, que este paralítico empezó a brincar y empezó a andar tanto, ¿verdad? Fue la emoción de la gente que dijeron, pues estos son dioses que bajaron del cielo. Este es Júpiter y aquí está Mercurio. Y trajeron los sacerdotes de los templos de esos dioses paganos y iban a ofrecer holocaustos a ellos. Y Pablo andando y Bernabé andando entre la gente diciendo, no hagan esto. Deberían convertirse de estas vanidades al Dios verdadero. No hagan esto. Y luego en este momento, en medio de toda esa emoción, vinieron personas de otra ciudad y empezaron a causar un caos ahí, un alboroto ahí. Y tanto de que la gente ya... La misma gente que quería ofrecer holocaustos ahora quiere matar a Pablo. Y lo apiedran. Y lo arrastran. Y lo sacan de la ciudad. Pero ahí en ese momento, hermanos, ahora dicen los discípulos, pues ¿cuáles discípulos? Porque a Pablo apenas había empezado a predicar ahí, primera vez ahí. Los únicos que habían llegado eran Pablo y Bernabé. Los discípulos, hermanos, son los recién salvos. Eso es increíble, hermano. Apenas habían sido salvos. No sabían mucho de la Biblia. No sabían mucho de la Biblia y de Dios y del Espíritu Santo y de Jesús. Pero ya eran discípulos. Y vieron a Pablo ahí, ¿verdad? Y lo rodearon. ¿Qué estaban haciendo ahí? Yo creo que estaban llorando. Tal vez había unos hermanos, unas hermanas con pañuelos ahí, tratando de curar las heridas, parar la sangre, ¿verdad? Otros estaban orando, otros lamentando, otros tratando de avivarlo. No sabemos, la Biblia no es muy clara si estaba muerto o no, pero si no estaba muerto, hermano, estaba gravemente herido. Pero miren lo que pasa, hermanos, en versículo 20, porque dice en 19, dice pensando que estaba muerto, Ahora, eso no indica si estaba muerto o no, simplemente pensaban por las heridas, por la sangre, que Pablo inconsciente, pensaron que estaba muerto. A lo mejor estaba muerto. Pero luego en versículo 20 dice, pero rodeándole los discípulos, pero luego se pasa a lo siguiente, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio, siguió predicando. Se levantó y no paró allí, no se desanimó, siguió predicando la palabra de Dios. Hay tantas lecciones aquí, hermanos, tantas. Va a haber oposición al evangelio. Tengo una prima, bueno, yo le digo sobrina, pero realmente es mi sobrina, tiene 17 años, una muchacha entregada al Señor, toca varios instrumentos, toca el violín. Estuve hablando con ella por FaceTime el otro día, con mi esposa, y le pregunté si estaba tocando el violín. Últimamente me dijo, no, ¿por qué no? Porque regalé mi violín a a otra muchacha. ¿Por qué? Porque ella vive en un pueblo donde a los cristianos no les dan servicios, no pueden comprar en las tiendas, no les dan agua, no los permiten los servicios de la comunidad. Tienen que ir afuera y comprar las cosas. Eso está pasando en los estados al sur de México como Chiapas, Guerrero y Hidalgo. Especialmente entre esas comunidades donde viven esos con machete, los del pueblo ¿de quién? Del hermano José Medina, ¿verdad? Esos pueblos, ¿right? Por ahí. Yeah. y va a haber oposición al evangelio, hermanos. Y a veces la gente más religiosa son los más violentos, como aquí. Como yo he experimentado, hermanos, en los 35 años que yo tengo yendo de puerta en puerta predicando el evangelio. Y predicaba antes, pero yendo de puerta en puerta a las personas más crueles y las personas más
podemos decir, más violentas en sus palabras, más vulgares, son las personas religiosas. Y luego, qué interesante aquí que los que estaban aplaudiendo a Pablo, wow, Pablo, ese es como un Dios descendido del cielo, gloria sea al Señor. En 5, 10 minutos, ahora lo quieren apedrear. Así son los miembros de las iglesias, a veces con sus pastores. ¿Sí? Yo he visto eso, especialmente en las vidas de otros pastores. Veo otra cosa aquí, hermanos, también, que el cristiano es inmortal hasta que termine su obra. Como Pablo, Dios todavía tenía una obra para él y era inmortal hasta que terminaba su obra. Y así somos los cristianos, hermanos. Amén. Yo quiero hablar, hermanos, yo quiero hablar de las personas que debemos de rodear. Los hermanos heridos. Como Pablo estaba herido y los discípulos, los cristianos, recién salvos, querían ayudar, querían animar, querían resucitar. Lo rodearon. Hay hermanos heridos que debemos de rodear, hermanos. Y primeramente, hermanos, debemos de rodear a los nuevos creyentes, Amén. Okay. Ahora aquí vemos, hermanos, que Pablo, versículo 21, quiero que vean, versículo 21, Pablo se levanta, y en 22, confirmando los ánimos de los discípulos, estos son los nuevos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo se levantó, ¿verdad?, de su inconsciencia y empieza a hacer de bendición. Es increíble, hermanos. Apenas había sido apedreado, apenas había sido herido, pero se levanta y luego lo que él quiere hacer es ayudar a los otros creyentes nuevos. Y nosotros, hermanos, que a veces tenemos mucho tiempo en el Señor, y viene una persona nueva y no le ponemos atención. Los nuevos creyentes, hermanos, vienen a la iglesia heridos por el pecado, heridos por la droga, heridos por el divorcio, el abandono, por el fracaso, por malas decisiones. Son débiles espiritualmente, apenas fueron salvos, tienen un blanco en su espalda, que el diablo los quiere desanimarlos, y por tanto tiempo han creído falsas doctrinas. Oh, hermanos, el nuevo creyente, hermanos, necesita ser rodeado. Aquí está uno. Y hay otros en la iglesia que son nuevos. Pero ¿sabe lo que hacemos, hermano, después del servicio? Muchas veces ahí estamos con el hermano que ya tenemos 20 años conociéndolo. Y dejamos, yo he visto jóvenes, adolescentes, en particular ustedes, hombres. Viene nuevo joven, ¿verdad? Tal vez un joven callado, una niña callada, y no le ponemos atención. No, queremos pasar tiempo con el amiguis, el hermano. Oiga, hermano, los nuevos creyentes necesitan ser rodeados con amistad. Con amistad, hermano. Van a tener que dejar algunas amistades. Y algunos de sus amigos ya lo dejaron. Así es que, hermanos, necesitan un nuevo círculo de amigos. Y somos nosotros, hermanos. Busque, mi hermano, ese hermano nuevo, esa hermana nueva, esa persona que viene herido a la iglesia. Rodéelo con amistad, rodéelo con aceptación. Sí, porque a veces viene con pelo así, como yo antes tenía. A veces vienen con pelo pintado rojo y morado y verde. A veces vienen con aretes por todos lados en el ombligo. Bueno, no vemos el ombligo, ¿verdad? Pero a veces sí. Y con 5 aretes aquí, 3 aquí y aretes aquí. Pero necesitan ser aceptados. Vienen del mundo, hermanos. Y vienen tal vez todo tatuado, y vienen tal vez peinados como gallo, o vestidos desmodestamente. Necesitan ser aceptados. Y me acuerdo una vez hace años, una hermana recién convertida al Señor,
se iba a bautizar, y cuando entró por esa puerta, una hermana que en aquel tiempo era dama de amistad, le dijo, no puede, dijo a la nueva persona, a la nueva hermana, no puedes venir así a la iglesia en pantalón para ser bautizado. Así le dijo. Hermanos, deje que el Espíritu Santo haga esos cambios en la persona. Lo que esa persona necesita es ser ser aceptados, y tenemos que rodearlos, hermanos, con la amistad, tenemos que rodearlos con aceptación. ¿Y qué tal esto, hermanos? Tenemos que rodearlos con buen ejemplo, Y jóvenes a veces, y aún adultos, a veces viene el joven nuevo. ¿Están escuchando? Viene una joven nueva, ¿verdad? Y ellos necesitan buen ejemplo. Yo a veces oigo las conversaciones, jóvenes, de esos mundanos que vienen, y gloria sea al Señor, que están llegando porque queremos que reciban a Cristo, y luego el joven y la joven, en vez de animarlo y poner buen ejemplo, baja a su nivel y empieza a hablar como el mundo con ellos. No, necesitan buen ejemplo de cómo hablar, de cómo vestir. Miren, hermanos, un termómetro a la madurez cristiana, hermanos, es esto: de que su estándar, su norma en la vida, usted sostiene porque quiere dar buen ejemplo, quiere dar buen testimonio, quiere ayudar a los nuevos, quiere ayudar a los jóvenes, a las señoritas. La hermana cristiana madura se viste no para enseñar su cuerpo, no para que la gente vea que es atractiva. No, se viste de tal manera para ser ejemplo a estos muchachos aquí. Esa es la cristiana madura. Entonces los nuevos que vienen del mundo necesitan buen ejemplo de cómo hablar, de cómo vestir, de buenas actitudes. Y luego tenemos que rodearlos, hermanos, no solamente con la amistad y con la aceptación y con buen ejemplo, sino también con la palabra de Dios. Well, pues obviamente porque pues no sabe nada de la Biblia. Dice en 1 de Pedro, no vayan ahí, pero dice la palabra de Dios, dice, desead, Pedro hablando a los cristianos, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Esa leche espiritual es ¿qué? Es la palabra de Dios, la Biblia, ¿okay? La Biblia, ¿okay? ¿Verdad que el nuevo cristiano, el recién salvo, el nuevo creyente, verdad que necesita la palabra de Dios? ¿Okay? ¿Verdad? ¿Verdad que deberían estar aquí los jueves? ¿Verdad? ¿Verdad que deberían estar aquí los domingos en la noche? ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que deberían estar en la escuela dominical? Ok, pero ¿cómo, hermanos, si usted no viene? ¿Cómo le va a poder animar? ¿Cómo usted va a decir al nuevo creyente, hey, no se olvide que hay clases de escuela dominical y venga la noche el jueves y el domingo en la noche, pues necesitamos palabra de Dios? Si usted no viene. Si estamos diciendo amén, hermanos, y estamos de acuerdo aquí, pero en nuestra vida no estamos de acuerdo. El nuevo creyente necesita palabra de Dios, pero ni usted, mi hermano, algunos, ni usted puede decirle, venga a la escuela dominical, venga el domingo en la noche, venga los jueves, porque usted no viene. Y años en el Señor. Ok, si usted es nuevo, el nuevo a veces viene nomás al servicio. Ese es el nuevo. Y luego, si hay entre semana, ok, yo vengo. ¿Y escuela dominical qué es eso? ¿Qué? ¿Son clases para niños? No, son clases para... Ok, entonces yo vengo un poquito más temprano. Amén. Entonces, los nuevos creyentes necesitan ser rodeados. Estos discípulos, hermanos, rodearon a Pablo, recién salvos. Hermanos, y nosotros que tenemos tanto tiempo en el Señor, a los nuevos los dejamos a un lado y buscamos al amigo, la amiga después del servicio. No debería ser así. Primeramente, hermanos, debemos de rodear a los nuevos creyentes. Número 2, debemos de rodear a los hermanos arrepentidos. A los hermanos arrepentidos. Quiero que vean 2 Corintios capítulo 2. A los hermanos arrepentidos. 2 Corintios capítulo 2.
Voy a predicar sobre este incidente tal vez en 2 semanas. Pero en 2 Corintios capítulo 2, había un hombre en la iglesia de Corinto que persistió en el pecado. No aceptó el reproche, no se había arrepentido, entonces fue excomulgado de la iglesia, ¿verdad? Y luego después se arrepintió, ¿verdad? Y luego en versículo 6, Pablo está diciendo, animando a la iglesia que lo acepten ahora, pues ya se arrepintió, hay que perdonarle. 2 Corintios capítulo 2 versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiado tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Oye, hermano, si el hermano se arrepiente, hay que rodearlo, ¿sí? En esta guerra, hermanos, en que estamos, esta guerra espiritual, ¿okay? Hay cristianos, no, tachen eso, no, todos nosotros, de una forma u otra, vamos a caer, nos vamos a retroceder, vamos a ceder, vamos a pecar. ¿O acaso usted no ha pecado desde ser cristiano? Y la verdad es, aún en la iglesia, los casos son muy raros. Pero a veces uno cae, uno escoge la fornicación o el adulterio. A veces aún los jóvenes en toques íntimos o en la borrachera o en las malas palabras, no en las mentiras o en la mundanalidad. Y algunos vuelven al mundo por un tiempo. ¿Están escuchando, hermanos? No juzgue, porque eso puede suceder en su vida también. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y si usted ya tiene años en el Señor, hermanos, la verdad es que usted tal vez ha caído en áreas en su vida y nadie se da cuenta, pero sí ha sucedido. Ha dicho cosas, ha mirado cosas, ha dicho cosas, ha hecho cosas tal vez aún abominables. Y nadie se da cuenta, ¿verdad? Entonces los hermanos pueden caer, podemos caer en esta guerra espiritual. Y cuando el hermano se arrepiente, ¿verdad? Cuando el hermano se arrepiente, tenemos que perdonarle. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando esa mujer agarrada en adulterio? Había un grupo que la rodeaban, pero eran aquellos que querían matarla con piedras. ¿Se acuerdan? Cristo la rodeó con amor y con perdón. ¿Sí? ¿Se acuerdan, hermanos, del hijo pródigo que fue al mundo por un tiempo con prostitutas, con las borracheras, con las fiestas, y cuando se arrepintió y regresó a la casa de su padre, contra la tradición, levantó su túnica y fue corriendo para darle un abrazo, un besito? Hay que perdonar, hermanos. No es tiempo de hablar, no es tiempo de andar de chisme, no es tiempo de acusar, no es tiempo de decir, yo nunca. No, hermanos, tengan mucho cuidado. Hay que perdonar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y cuidado con su actitud, hermano. Eso no. En mi familia, en mi vida, no, eso nunca. Y aquí está otra cosa, hermanos. Que también debemos de cubrir su pecado. El amor cubrirá multitud de pecados. La mayoría de las personas en nuestra iglesia, casi la gran, cuando a veces nos cachamos en algún pecado, y saben lo que me dicen: pastor, gracias, pastor, porque yo quería dejarlo y no podía. Y he visto, ¿verdad? Su actitud, ¿verdad? Pero lo que pasa, hermanos, se me olvidó lo que iba a decir. Tengo que ver mis notas, ¿verdad? No es tiempo, hermanos, de andar de chisme, de estar hablando y comentando. Y hermano, oyó lo que pasó con el hermano, con la hermana, vamos a orar por él. Y luego empezamos a hablar del asunto. No, hermanos.
Y luego a veces me dicen, pues hay que traerlo al púlpito porque todos saben. Todos saben porque todos son un montón de chismosos. Y hay muchos que no saben. Y solo se trata del púlpito al nivel de la iglesia cuando el hermano no se ha arrepentido. Pero cuando hay arrepentimiento, hermanos, ¿y cómo vamos a saber si uno se arrepiente? Pues el tiempo dirá. El tiempo dirá. Pero hermanos, yo tengo 22 años aquí en la iglesia y yo hemos tratado, yo he tratado con varias situaciones, hermanos, y la gran mayoría de la gente deciden, pues, si todavía están en la iglesia, no han dejado la iglesia, deciden, pues, lo voy a dejar, pastor. Y hay personas que se han ido de la iglesia cuando los cachamos en pecado. No quieren arrepentirse. Pero hay otros que me han dicho, pastor, lo que usted diga. Lo que usted diga, ¿verdad? Yo me someto. Esa actitud, hermano, cuando hay esa actitud, eso ya es la primera indicación que hay arrepentimiento. Cuando me dicen, pastor, lo que usted diga. Yo me acuerdo de un señor que visitó a una mujer casada de la iglesia y no voy a entrar en mucho detalle, pero cuando lo confronté con el pecado, se fue de la iglesia echando mentiras del pastor y había mucha gente o varias personas a su crédito que había ganado para Cristo, que venían a la iglesia, que vivían alrededor de su casa y él fue a la casa de cada uno de ellos diciéndole no vaya a la iglesia porque el pastor no cree en oración. ¿De dónde agarró eso? No sé. Pero no quería que volvieran a la iglesia tal vez para escuchar lo que él había hecho. A veces se van echando mentiras. Eso ha sucedido muchas veces, hermanos. Pero cuando se quedan en la iglesia y dicen, pastor, lo que usted diga, pues ese hermano, a lo mejor es un hermano arrepentido, hay que perdonarle. Hay que perdonarle. Satanás lo está acusando, su conciencia lo está condenando, ¿verdad? Y la verdad es como hermanos queremos que se queden y que acepten la disciplina y que Dios los va a levantar y usarlos otra vez. Amén. Hay que perdonar, hay que animar, hay que restaurarles. Dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay que restaurarles. Primero a su relación con Cristo. Pues eso no podemos dictar. Queremos animarle a que busquen a Dios, que busquen el perdón de Dios, que restablezcan esa comunión con el Señor. Queremos restaurarles también al cuerpo de Cristo. ¿Dónde está la hermana Rosa y Eva? ¿Están aquí esta mañana? Rosa y Eva, ¿están aquí? Su sobrino es de la Puente. Cristian, ¿verdad? ¿Su sobrino? Okay. Cristian, hace muchos años, estuvo aquí en la iglesia. ¿Sería inapropiado contar su historia o no? Pues él está en la puente, se ha arrepentido, él admite todo el público. Okay. Este hermano, pues de los jóvenes lo conocen, él fue un capitán de un equipo de jóvenes aquí, se fue de la iglesia, cometió errores, para que entrar en detalles, cometió muchos errores. Yo le hablaba a veces, no contestaba, cada vez que pasaba por su lugar de empleo, ¿verdad? Pensaba en él. Yo sé que a lo mejor no era el único, pero de vez en cuando le hablaba. La hermana Eva, o tal vez fue la hermana Rosa, me dio su número. Le hablaba. A veces contestaba, a veces no. Y ahora, gloria sea al Señor. Está en la puente. Él y su mujer han sido bautizados. Ahora están sirviendo. Quieren casarse. Dios restaura, hermanos. Entonces, a veces, hermanos, se va la persona de la iglesia, que se vaya. No, hermanos. Si se va, pues es su decisión, pero siempre, y no debemos andar para arriba para abajo con esa persona en compañerismo. La Biblia habla en contra de eso, pero sí debemos de tratar, cada vez que lo vemos, debemos de tratar de restaurarle, hermanos. Y con el tiempo al ministerio de la iglesia. Debemos de rodear a los nuevos creyentes. Debemos de rodear a los hermanos arrepentidos. Debemos de rodear a los cristianos afligidos. Quiero que vean 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1.
1 Corintios capítulo 1. ¿Qué pasó? Ok, que ahora estamos en la... 2 Corintios, gracias hermano. ¿Segunda es lo que me está diciendo? Oh, ok, gracias hermano. Sí, y yo estoy en primera. Ok, gracias. 2 Corintios, capítulo 1. Gracias hermano. Ok, en 2 Corintios, capítulo 1, en versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El cristiano afligido, hermanos, necesita ser rodeado. Todos, hermanos, vamos a pasar por aflicciones, tristezas. Los pastores también pasamos por circunstancias, situaciones. Y todos, hermanos, muchas veces, hermanos, estamos tan preocupados nomás por nosotros mismos, por nuestro trabajo, por mis hijos, por mi carro, por mí. Y no nos fijamos en los hermanos que están en problemas, ¿verdad? En parte porque no venimos a la oración. No sabemos lo que está pasando con los hermanos y por quién estamos orando. Pero el cristiano va a pasar por aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el cristiano, hermanos, yo creo que pasa por más tribulaciones que los del mundo. Porque dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Porque tenemos los ataques del diablo, no cedemos a la carne, estamos batallando con la carne, el diablo nos quiere tropezar. Sí, tenemos muchas aflicciones, enfermedades. Hay hermanos, hermanas, aquí en la iglesia que han sido abandonadas. Hay hermanos que aquí han perdido a sus hijos al mundo. Eso ha de doler. Yo a veces pienso, ahora que tengo mis propias hijas, más al pensar que un día mi hija esté en el mundo, ensuciándose, contaminándose con el mundo, me hace llorar. Y hay hermanos aquí con hijos en el mundo. Y hay hermanos con problemas económicos, sí. Y hay adolescentes aquí que tienen problemas muy complicados en su hogar, ¿verdad? Y debemos, hermanos, lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros a veces, hermanos, estamos somos muy egoístas, hermanos, la verdad. Y nomás somos miopes. Y nomás vemos el yo. Cuando hay un montón de hermanos en la iglesia que también están afligidos, que necesitan ser rodeados y necesitan la oración. Y una razón, hermanos, tal vez porque usted no ora por los hermanos, no sabe lo que está pasando con ellos. Por eso tenemos oración los viernes, ¿verdad? Hay que animarlos. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Hay que visitarlos. Cuando David estaba todo deprimido en el bosque, Jonatán fue y fortaleció su mano en Jehová. ¿Se acuerdan ese versículo? Tremendo versículo. Cuando un hermano cae en el hospital, hermano, hay hermanos, siempre están ahí. Hermano Ibarra está de vacaciones ahora, pero siempre está en el hospital cuando alguien está enfermo. Okay. No, este hermano Ibarra es su papá, pero usted también a lo mejor. Pero hay hermanos que y la hermana se alivia, da a luz. Una hermana me dijo, nos habló, me dijo, pastor, dígale a sus hermanas,
que ya no traigan comida porque todos traen pollo loco. Y ya comimos mucho pollo loco, ¿verdad? Eh, por último, y este punto sale del texto y por eso lo voy a decir, porque yo casi trato de evitar puntos así, pero debemos de rodear también a los pecadores, los predicadores, también somos pecadores, los predicadores vulnerables. Pablo era predicador, sí, era misionero. Y los misioneros, hermanos, son muy vulnerables. Se desaniman mucho. Obviamente, hermanos, cuando yo leo las cartas aquí, que mandan, no, ahí en la carta no dicen, hola hermanos, gracias por su apoyo, yo y mi esposa estamos muy deprimidos esta semana. No, hermano. Pero sí se deprimen, porque tal vez no han visto el éxito. Y saben que los hermanos que los están apoyando quieren oír estadísticas de 100 almas salvas, 40 bautizados, y la iglesia ahora está a 500. Y se estresan y se desaniman. Y luego, y casi nunca son los misioneros, las esposas y los hijos se enferman. Oh, los misioneros son muy probados, hermanos. Como el hermano Tong Di que estuvo aquí, ¿cuándo fue? El domingo pasado, hace 2 domingos. Su hija, 18 años, ¿verdad? Sus riñones funcionando a 25% de capacidad. Y tal vez con el tiempo va a tener que someterse a, ¿cómo se llama este? Diálisis. Tiene 18 años. ¿Sabe que la mayoría de las personas que reciben diálisis con el tiempo dicen, ya no más, ya. Se cansan. Tiene 18 años. Él va a regresar al campo misionero, su esposa se va a quedar con la niña y tal vez con el tiempo se va a unir con su esposo. Pero los misioneros, y luego las iglesias los abandonan. Como en el caso del hermano, el hermano Dustin, su esposa se casó con el hermano Contreras. Y sí, al principio, oh sí, hermano, lo vamos a apoyar, 100, 200 por mes. Y luego con el tiempo ya dejan de apoyar. Y el hermano pues tuvo que empezar a trabajar en trabajo secular, dejando la obra. No dejando la obra, pero el misionero debería estar a tiempo completo. Y se estresan. Y por eso, hermanos, por eso tenemos que rodear a los misioneros. No buscan pity, ¿cómo se llama? Piedad. Buscan oración, hermanos. Lo que necesitan es la oración. Por eso cada vez que venimos los viernes a orar, oramos por los misioneros. Necesitan oración, necesitan sus promesas de fe. En enero vamos a comenzar de nuevo. Van a tener la oportunidad de dar una promesa, aumentar tal vez su promesa a los misioneros. A mí me gustaría apoyar a ese hermano que va a estar traduciendo la Biblia, a ser doctor. ¿Se acuerda que vino el doctor, verdad? Que está en las tribus de México, ¿verdad? Me gustaría apoyarlo, ¿verdad? A lo mejor lo traemos de votación ya, pero hermanos, necesitan las promesas de fe. ¿Qué tal esto, hermanos? Necesitan dónde quedarse cuando vienen. Y a veces, hermanos, gracias a Dios que ahora mi esposa y yo tenemos una casita. Es una casa móvil, pero tenemos 3 recámaras, no son muy grandes, pero una funciona de oficina y recámara para visitantes. Ahora los misioneros se pueden quedar ahí. Y estuvo el hermano Robocaba, qué bendición. Ahí estuvo también el hermano Nungaray, apenas empezamos. Es una bendición tener misioneros en la casa. ¿Ok? Una pregunta. Porque antes de tener la casa, yo a veces hacía llamadas. ¿Quién puede hospedar al misionero? Y hermanos, no estoy pensando en nadie en particular. No. Señor, borre los nombres. Pero hermanos que pueden, con casas, con lugares bonitos. Pero tal vez, y me ha pasado, ¿verdad? Que no presan. No, pues, la casa tiene que estar bonita, tiene que estar limpia. Y luego vamos a tener que mover todo.
Y sí, cuando vienen los misioneros tenemos que sacar todo de mi recámara y luego cambiamos el baño y ellos tienen su propio baño. Pero es una bendición, hermanos. Es una bendición ser de bendición a los misioneros. Tenemos que rodear a los predicadores vulnerables. Hay que rodear a los evangelistas. Hermano Garlic. Hermano Garlic, hablé con él la semana pasada. Tiene cáncer de páncreas. ¿Cómo? Eso. Me dijo que los doctores, la mayoría de la gente vive en 150 días. En la etapa en que él está. Dice, yo he vivido 252 días. Dice que la quimioterapia y la radiación no me ha ayudado para nada. Y el tumor no se ha encogido, pero no ha amastecido. No se ha extendido, no se ha extendido. Pero todavía no pueden operar. Y él sigue predicando. Y él sigue habla igual. Ya no tiene pelo. ¿Verdad? Hay que rodearlo con oración. Y luego también, no se olviden, también, hermanos, de rodear a los pastores también. Los pastores a veces están heridos. El hermano Robacaba, ¿se acuerdan del hermano Robacaba que predicó aquí en la iglesia? Tremendo predicador, ¿verdad? A mí me gustaría, ese mensaje fue, si yo escuchara mensajes así cada semana, mi vida sería diferente. ¿Cómo me gustaría? A mí me gustaría estar allá. Hermanos, mi esposa fue miembro ahí. ¿Cómo lo critican? ¿Cómo lo bajan? ¿Cómo lo menosprecian? ¿Cómo el hermano les presta dinero, aconseja a sus hijos, les da dinero, los visita en el hospital y cuando él falla en una sola cosita, ya empiezan a criticar, se enojan con él, se van de la iglesia. Y eso es lo que los miembros critican a los pastores. Gracias a Dios que nunca me critican aquí en esta iglesia. Gloria sea al Señor. Amén. Y luego la gente echa mentiras. Miren, hermanos, los pastores no buscan piedad, buscan oración, una palabra de ánimo de vez en cuando. Pero hermano, que fue mi pastor, hermano Fernández, que vino aquí no hace mucho y habló de su batalla con el cáncer. Me estaba contando la semana pasada, me dijo de 2 hombres en su iglesia. Por nada, empezaron a levantar mentiras. Hicieron cartas, mandaron las cartas a todos los hermanos de la iglesia atacando su integridad. Eran puras mentiras. ¿Okay? Puras mentiras. Y luego, como digo, de este hermano Rocaba, ha comenzado por lo menos 10 iglesias. Por lo menos. Y esas iglesias han comenzado otras iglesias y hasta él tiene iglesias nietas. Y cuando tiene conferencias con todas las iglesias reunidas, yo he predicado 2 veces, hay mucha gente, hay cientos de personas. El Señor lo ha usado. Pero lo han criticado por su predicación, por la manera que administra la iglesia. Lo acusaron de abuso de niños. La gente, hermanos, levantan, causan escándalos, echan mentiras. Y luego, a veces, sus asociados cercanos, a veces los traicionan. Gracias a Dios que hermano Dustin y yo siempre hemos tenido una buena relación. El hermano, nunca hemos tenido un problema, discusiones, nada. Pero tenemos un hermano, conocemos a un hermano, hay personas aquí que lo conocen, que estaba sirviendo en Santa María y tenía un asistente. Entonces fue de vacaciones y pidió a su asistente que se encargara de la iglesia por esas 2 semanas. Y durante esas 2 semanas, ese asistente dividió la iglesia, se llevó la mitad de la congregación y comenzó su propia iglesia, ¿se imagina? Y luego los pastores viven en una frustración constante, predican y oran y la gente continúa en su pecado y en sus malas costumbres.
oran y ayunan y advierten, y los jóvenes se van al mundo y enseñan la necesidad de ser sabios y buscar consejos. Sin embargo, los miembros siguen haciendo decisiones que con el tiempo destruirán sus vidas y a sus hijos. Y luego la gente se apunta para servir en algún ministerio y de repente deciden no venir y no avisan. Y luego muchachas en el grupo de jóvenes, en la sociedad de jóvenes, y forman grupos que se critican una a otra. Eso está pasando no aquí. Espero que no suceda aquí, pero en una iglesia que yo conozco. Entonces, hermanos, lo que los pastores no necesitan piedad. Pity. ¿Qué es la traducción? Pity. Necesitan oración. Necesitan, por eso cada viernes y cada domingo en la mañana oramos por los pastores. Oh, hermanos, el pastor Ayala, tremendo predicador, ¿verdad? Tremendo predicador. Perdió a 100 personas. Mi esposa y yo vamos para allá. Estaba creciendo la iglesia, todos contentos, un tremendo coro. Y luego voy y me invitan a predicar y la mitad de la gente. Y él tuvo que ejercer disciplina en la iglesia y la gente no estaba de acuerdo con la manera que lo hizo. Porque siempre dicen la manera que lo hizo. Admitimos el pecado, pero es la manera que lo hizo. Siempre dicen eso. Se fueron 100 personas. El hermano Campa, tremendo predicador, predicó en nuestra conferencia. Igual otro asunto casi igual, ¿verdad? Perdió a 60 personas. Hermano Rodríguez, tremendo hermano allá en Los Ángeles, un hermano que no es de nuestra convicción en el monte, no es el pastor Arturo, es una persona, dividió su iglesia, se robó 10 familias de la iglesia. Es lo que pasa en los pastores. De nuevo, los pastores no buscan pity, no buscan piedad, buscan oración. Y de vez en cuando una buena palabra sería. Hay 2 personas aquí en la iglesia. La hermana Katy es una de ellas. Que siempre, bueno, siempre, pero después de una predicación, bien, tremendo mensaje pasó, gracias. Pero pocos lo hacen. Una hermana, ahora me dejó una nota una vez. Fui a mi oficina, donde no pasó mucho tiempo, pero encontré una notita y, esa nota, tan bonita que se me perdió, pero la notita ya. Y me tenía animado casi un mes. Ya el efecto ya después de 5 semanas ya se empezó a disminuir, pero ya como un mes me tenía animado. Defienda a los pastores, defienda a los misioneros, hermanos. ¿Verdad? Esta niña Denise, la hija del hermano Pedro, no me acuerdo, en la escuela, una de las maestras hizo que todos los niños hicieran una carta. Obligó a todos los niños que hicieran una carta en el día del pastor. Tremenda notita. Ay, pastor, si no fuera por usted, a lo mejor toda mi familia sería salva. Hermanos, esas palabras animan a uno. Pero está hermano Pedro, a lo mejor no sería salvo, hermano, pero eso me debe mucho, hermano, invíteme. Hay que rodear. Estos son nuevos cristianos, rodearon al apóstol Pablo. Tenemos que rodear a los nuevos creyentes. Debemos de rodear a los cristianos afligidos. Debemos de rodear a los pastores vulnerables. Y debemos de rodear también a los hermanos arrepentidos. Amén. Vamos a pensar en otras personas, hermanos. Todos orando, rostros inclinados.